Abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 1 del 1 al 20. Apocalipsis 1 del 1 al 20. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas de su boca. 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. El tema de nuestro pasaje es un mensaje de amonestación y de exhortación final a la iglesia para que se examine y haga los cambios demandados por Dios para que sea una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Lo hemos titulado Mensaje a las 7 iglesias. Introducción. Hoy vamos a ver apenas en este capítulo 1 la introducción. Los mensajes están en el capítulo 2 de Apocalipsis, pero no podíamos entrar a ver los mensajes o los 7 mensajes a cada una de las iglesias y considerarlos sin ver o entender esta introducción. El texto es largo y el texto es profundo, y si nosotros nos detenemos en este texto, en mirar solo los atributos de Dios que está mencionando, no terminaríamos ni en un año. ¿Qué pasa? Vamos a ver este texto o este capítulo 1 como la introducción al mensaje a las 7 iglesias, con el fin de que podamos tener una comprensión amplia y podamos aplicar a la iglesia aquellos 7 mensajes. El escritor de Apocalipsis es el apóstol Juan,
en sus últimos años de vida. Juan fue testigo presencial de la obra completa de Cristo, el último de sus apóstoles. Él fue el último que murió. Y cuando él lo hizo, o escribió Apocalipsis, o le fue mostrado la visión de Apocalipsis, él estaba ya muy anciano. Era conocido como el discípulo amado o como el hijo del trueno por su carácter junto con su hermano Santiago. La Biblia dice que era hijo de Zebedeo y de Salomé, hermana de María, y eso también nos indica que era primo hermano del Señor Jesús. Fue uno de los apóstoles más cercanos junto con Pedro y Jacob, y vivió con el Señor momentos únicos. Había una diferencia aunque fue el más cercano con Pedro y con Jacob, hay algo especial, que si él era primo del Señor, es muy probable que lo haya conocido desde pequeño y que haya tenido de primera mano una comunión más cercana con él. Lo que sabemos es que en la Biblia se dice que él es el discípulo amado. O sea, era aquel, en términos familiares y de discípulo y de su Señor y de él, muy cercano. Vio con el Señor cada milagro y cada enseñanza. Lloró en su regazo. Lo abrazó en sus momentos tristes y alegres. Vio llorar al Señor por la muerte de Lázaro y cuando anunció el juicio contra Jerusalén. Lo vio en el monte de la Transfiguración con el resplandor de su gloria. Pocos de ellos lo vieron, solamente Juan, Pedro y Jacob. Lo vio sudar como gotas de sangre en Getsemaní, fue testigo presencial de su agonía en Getsemaní, él y solo dos de los otros apóstoles. Sin dudas, Juan tenía mucho que decirnos acerca de la obra de Cristo y acerca del reino de Dios. Escribió 5 libros: el Evangelio según San Juan, primera, segunda y tercera carta de Juan, y el libro de Apocalipsis, del cual estamos considerando hoy este primer capítulo, del 1, y vamos a considerar del 1 al 3. ¿Por qué no vamos a considerarlo todo? Porque he venido aquí a Apocalipsis por algo muy importante. Somos una iglesia que estamos en formación y somos una iglesia que requerimos las bases y los fundamentos bíblicos para poder saber si estamos haciendo las cosas a la luz de las Escrituras. Y la mejor forma de examinarnos es a la luz de las Escrituras, a través de lo que el Señor Jesús mismo dijo. Y entonces vamos a estar haciendo este estudio desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 con el fin de preparar nuestra iglesia local conforme el Señor lo hizo. Esto nos ayudará enormemente a identificar qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer según lo que el Señor Jesús mandó desde su trono a través del apóstol Juan. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Que una vez hayamos terminado ese estudio, sabremos como iglesia que debemos corregir, de qué nos debemos arrepentir y qué debemos seguir haciendo. Y es en ese sentido que hemos escogido esta serie, que va a ser de 7 enseñanzas más, 8 con esta, cada una, vamos a considerar cada 8 días el mensaje a cada una de estas iglesias, pero vamos a aplicarnos ese mensaje completo para nuestras vidas como si fuera un solo mensaje, porque el Señor escribe un solo mensaje para su iglesia, pero en ese mensaje hace una amonestación o una exhortación individual a cada una de aquellas iglesias. Y no sé si lo habrán notado, hemos estado siguiendo los textos o estructurando los textos conforme la Biblia los trae. No estamos haciendo una estructura independiente o particular, sino que estamos yendo versículo a versículo, palabra a palabra, con el propósito de que nos quede claro y que nos quede sencillo volver a revisar en nuestras casas. Entonces vamos a ir en ese sentido al versículo 1 de lo que Juan está escribiendo. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Qué quiere decir revelación? Revelación significa dar a conocer algo que es nuevo para el que lo recibe o que no lo conocía completamente. ¿Qué quiere decir? Que cada que nosotros entendemos algo de la Biblia, se nos está revelando algo de la Biblia. Pero en este caso, esta revelación que Él va a entregar a la iglesia era en cuanto al comportamiento de la iglesia. Y es bien importante entonces que nuestros oídos espirituales estén atentos, que el Señor abra el oído de cada uno de nosotros, porque estas cosas son de suma importancia para la vida práctica de la iglesia y para muchos de ustedes son nuevas.
Entonces, por favor, muy conectados, muy atentos, con un corazón dispuesto, porque el que está hablando es nada más y nada menos que Dios desde su trono de gloria. El Señor Jesús desde su trono de gloria. Continúa diciendo el versículo 1b de la revelación, dice: y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Como decíamos en la introducción, Juan fue testigo de toda la obra del Señor. Y ellos no estudiaron el Nuevo Testamento. ¿Cómo les parece que los apóstoles no estudiaron el Nuevo Testamento? Ellos lo escribieron. ¿Qué quiere decir esto? Que el Nuevo Testamento brotaba del corazón de ellos por inspiración y porque ellos fueron testigos de todo lo que hizo el Señor Jesús. En pocas palabras, ellos cuando predicaban, ellos no elaboraban una predicación, sino que contaban la historia de lo que vieron, de lo que oyeron y de lo que palparon sus manos. Y ahí hay una diferencia muy grande entre lo que enseñaron los apóstoles y lo que enseñamos nosotros. ¿Por qué? Porque lo que enseñamos nosotros es lo que ellos enseñaron. Lo que enseñamos nosotros o contamos nosotros es lo que ellos nos contaron en la palabra de Dios. Entonces nosotros no estuvimos con el Señor Jesús 3 años y medio como ellos sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿O cuál es la verdadera predicación? Contar lo que ellos contaron, contar y explicar lo que ellos vieron, lo que ellos experimentaron. Y ahí estaríamos predicando la palabra correctamente. Vaya conmigo, por favor, a 1 de Juan 1, del 1 al 3. Primera de Juan 1, del 1 al 3. El mismo Juan escribiendo en esta carta, en relación con lo que estoy diciendo. Mire por favor lo que dice. Dice: lo que era desde el principio. ¿Qué era lo que era desde el principio? La creación y todo lo que estaba en el Antiguo Testamento. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Verso 3: lo que hemos visto y oído, de nuevo, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Con quién tiene que ser nuestra comunión en cuanto a la palabra de Dios? Con los apóstoles, porque ellos tienen la verdad y esa verdad en común, y la comunión que ellos tenían con Cristo hace que nosotros tengamos una comunión con Cristo. Ahora, nuestra comunión es con Cristo, pero ¿por medio de qué? De la palabra que Él nos dejó por medio de los apóstoles. Es por eso que los fundamentos apostólicos son los fundamentos verdaderos. Es muy importante, mis hermanos, tener en mente lo que les voy a decir. Mire, Juan predicó lo que vivió con el Señor Jesús. Es decir, que Juan lo que hacía era contar las historias. Y estaba yo con el Señor aquella mañana, y el Señor me dijo esto, o el Señor me dijo aquello. O me dijo que dijera, o me dijo que escribiera. Todo está al pie de la letra. Entonces, Juan, siendo judío, no predicó el judaísmo. ¿Sí ven? No predicó el judaísmo, que de hecho era la religión del Señor Jesús. El Señor tuvo que cumplir la ley de Moisés a la perfección para poder pagar nuestros pecados. Pero Juan no predicó el judaísmo, porque es que Cristo era el camino, o es el camino, la verdad y la vida. ¿A quién tenía que predicar? A Cristo. Juan no predicó el catolicismo romano por una sencilla razón: no existía el catolicismo romano, y porque el catolicismo romano no salva, el que salva es Cristo. Juan no predicó la reforma evangélica porque no existía, empezó a existir 1600 años después, y porque no salva, el que salva es Cristo. No predicó el dispensacionalismo, sistema teológico. ¿Por qué? Porque no existía y porque no salva. No predicó el pentecostalismo, porque no existía y no salva. No predicó el carismatismo, porque no existía y no salva. El que salva es Cristo. No predicó el arminianismo,
porque no existía y porque no salva. Y pudiera seguir tantas posturas teológicas. Y ninguno de los apóstoles predicaron ninguna de ellas, ni se identificaron con ninguna de ellas. ¿Por qué habrían de identificarse con alguna de ellas si ellos caminaron con Cristo, que Dios, oyeron a Cristo, palparon a Cristo, aprendieron de Cristo, vieron sus milagros, vieron todo su testimonio? ¿Por qué habrían de predicar otra cosa? No, mis hermanos. Hoy en día hay muchas corrientes cristianas que predican otra cosa y no predican a Cristo, no predican lo que los apóstoles predicaron, no enseñan lo que enseñaron los apóstoles y dicen enseñarlo, mis hermanos. Del dicho al hecho hay mucha distancia, del dicho al hecho, porque muchos dicen hacerlo pero no lo hacen. Versículo B, entonces por eso es que dice de nuevo, versículo 1, parte B: y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, verso 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces, ¿qué tenía que hacer Juan para predicar fielmente la palabra de Dios? Contar lo que vio y contar lo que vivió con el Señor Jesucristo y contar lo que el Señor mandó a decir. Hoy día se debate mucho acerca del modo de predicar, hermanos, y es común entre todos nosotros. Lo hacemos muy constantemente. Pero, hermanos, no es el modo de predicar, ni el predicador, ni la teología que practicas. Ninguna de ellas transforma al creyente. Es Dios por medio de su palabra. ¿Y cuál es su palabra? Lo que los apóstoles testificaron. Esa es la palabra de Dios. O lo que los profetas escribieron si hablamos del Antiguo Testamento. Porque el Espíritu Santo obra por medio de ese mensaje. Entonces, si nosotros decimos lo que no es y esperamos que el Espíritu Santo obre por medio de lo que no es, no, mis hermanos, no funciona así. Él obra a través de su palabra fielmente como Él lo prometió. Hoy todos dicen tener la verdad y es común. Todo el mundo desde su postura dice: yo tengo la verdad. No todos dicen eso. Diferentes congregaciones, denominaciones dicen lo mismo. Pero ¿cómo podemos nosotros saber quién dice la verdad? Y ahí está el punto. ¿Cómo podríamos saber nosotros que dicen la verdad? Sencillo. Para saber si nos dicen la verdad, cuéntenos lo que oyeron los apóstoles tocante al verbo de vida. Si queremos saber si nos dicen la verdad, cuéntenos lo que vieron los apóstoles tocante al verbo de vida. Cuéntenos lo que contemplaron los apóstoles tocante al verbo de vida. Cuéntenos lo que palparon los apóstoles tocante al verbo de vida. Ese es el evangelio verdadero del reino. Y Juan fue el último de ellos que nos entregó el último testimonio, la última sección de su palabra, contándonos lo que vio y oyó. Él no nos contó otra cosa. Lo que vio y oyó, y lo que va a contar en Apocalipsis es lo que vio y oyó de hecho. No hay nada nuevo. Juan no estaba explicando lo que vivió atrás con el Señor. Juan está explicando lo que está viendo y lo que está oyendo. Una visión literal para él. Y para nosotros algo que podemos creer por fe. Pero él lo estaba viendo y él estaba obedeciendo y estaba escribiendo todas las cosas. Verso 3 continúa diciendo Juan: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿De cuál profecía? De esta, de su palabra. Bienaventurado, por eso dice primero, bienaventurado el que lee. ¿El que lee qué? La palabra de Dios. No el que lee libros de teólogos, no el que lee libros de hermanos muy queridos y que tal vez están diciendo la verdad, pero es el que lee la Biblia, la palabra de Dios. Bueno, bienaventurado es, alégrese, gócese el que lee. Los que oyen, y ustedes aquí están oyendo y cada semana nos exponemos a oír la palabra de Dios. Los que guardan las cosas en ella escritas, hermanos, ahí está el punto. Guardar las cosas en ella escritas. Guardar las cosas en ella escritas, mis hermanos. ¿Cómo podemos obedecerlas? Esa es la batalla. Esa es la buena batalla de la fe, la que decimos aquí cada 8 días. Hermanos, me regalan un poquito de retorno, por favor. Hay que obedecer lo que aquí está escrito, no lo que enseña ninguna postura teológica.
ni ningún hombre, ni ninguna religión, a menos que ese hombre enseñe solo lo que dice la Biblia, a menos que ese sistema religioso enseñe solo lo que dice la Biblia. Pero cuando vamos a revisarlos todos, vienen con mezclas, vienen con cosas, vienen con estatutos, vienen con normas que no estaban escritas. Gran problema, mi hermano, porque aquí en ese mismo libro dice que el que le quite o le ponga será culpado por lo que está dicho en las plagas de esta profecía. Ahora, Él va a enviar o va a entregar en ese escrito de parte de Dios un saludo a la iglesia. Un saludo. Hermanos, Dios nos envió una carta literal desde su estado de gloria. Las que nos mandó cuando estaba con los apóstoles, todas son cartas de Dios. Pero ahora Juan está viendo en su gloria a Cristo y nos va a mandar una carta. Entonces, dispongámonos el corazón porque vamos a estudiar esa carta y vamos a ver qué nos mandó decir el Señor. Bien importante. Cuando uno le escribe a un amigo, qué maravilla. Hoy día no se ven mucho las cartas porque hay tecnología, pero anteriormente uno estaba prestando servicio y le mandaban las cartas de la casa, la carta de la hermana, la carta de la mamá, y eso produce mucha alegría. ¿Cuánto nos alegra una carta de un ser querido? Pero mis hermanos, que Dios nos haya escrito una carta específicamente para nosotros es importante, debe producir gozo, debe producir alegría. Si queremos ser una iglesia bíblica, vamos a leer esta carta y vamos a obedecer las instrucciones que en ella están. No es solo leerlas, es obedecer las instrucciones, porque las instrucciones que en ella están son para eso. Es un mandato del Señor. Entonces, el Señor escogió 7 iglesias locales de la época que eran las más cercanas al lugar donde estaba prisionero Juan. Estaban ubicadas estas iglesias en Asia, o lo que conocemos como Asia Menor, y Asia Menor estaba ubicada a su vez en la cuenca del Mediterráneo. La cuenca del Mediterráneo es una especie de entrada gigantesca que hay en el mar donde convergen Asia, África y Europa. En esta cuenca del Mediterráneo es donde estaba aquella isla de Patmos, que pertenece a Europa, pero estaba cerca de la puntica de Asia Menor, lo que conoce como Asia Menor, y en esa Asia Menor estaban ubicadas las 7 iglesias. De hecho, estaban muy cercanas la una de la otra. ¿Por qué el Señor no envió estas cartas a Jerusalén? Porque esas cartas eran para toda la iglesia. El Señor está corrigiendo cosas aquí en estas iglesias locales, pero estaban cercanas y facilitaban tal vez el resto de dispersión o de llevar estas mismas cartas, porque aunque eran problemas locales, también eran problemas que se iban a vivir dentro de la iglesia mundial, ¿sí? Porque decimos una cosa: iglesia mundial, iglesia local, iglesia universal. ¿Qué es la iglesia local? Esto es una iglesia local, localidad. La iglesia de Copacabana, Antioquia, pero hay más iglesias en el mundo. Esa es la iglesia mundial. Y hay otra iglesia que es la universal, que es la que no vemos nosotros, sino la que ve solamente el Señor, porque está compuesta por aquellos creyentes que ya murieron, por los que están aquí en la tierra y por los que aún no han nacido, pero Él la ve y Él la conoce. Entonces, esa sería la iglesia universal. Pero aquí está hablando de 7 iglesias locales, 7 iglesias que estaban ubicadas en unos puntos específicos, tenían el nombre de cada ciudad o de cada localidad. Juan entonces envía la carta a esas 7 iglesias locales, una para todas y con un mensaje individual. Una sola carta que contenía los 7 mensajes. ¿Qué quiere decir? Que esa carta era de interés general para todas las iglesias. Por eso nosotros las vamos a estudiar todas. En ese sentido, nosotros tomaremos todos los mensajes y los estudiaremos todos. Continúa verso 4 con esta salutación o ese saludo de parte de Dios. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Ese es el saludo que se acostumbraba en un encabezado, y ese es el encabezado de la carta: gracia y paz a vosotros. Pero ese saludo de gracia y paz no es de Juan, sino que es de Dios. Dice: del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos. Amén. Este es el saludo de Dios para la iglesia. Gracia y paz. ¿De quién? De Él. Aquí están sus atributos, aquí está quién está saludándonos. Hermanos, como estaba diciendo Juan, yo le digo a ustedes, mis hermanos, hoy de parte de Dios.
Gracia y paz a vosotros del que es, que era y que ha de venir. Yo les digo a ustedes, gracia y paz a vosotros de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Iglesia, les he entregado el saludo de Dios. Les he entregado el saludo del que está escribiéndonos una carta. Les he entregado el saludo de gracia y paz de aquel que es poderoso, pero que es fiel a su pacto y que es fiel a sus promesas. Por eso, mis hermanos, muy atentos, porque lo que vamos a aprender a partir de estas cartas es de gran importancia para la iglesia, para la vida práctica de cada creyente. Verso 7. Continúa diciendo el apóstol: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Hasta aquí esta primera introducción de Juan, entregándonos una sublime descripción del saludo de gracia y de paz. Todo ojo le verá. O sea, no está hablando de él solamente por lo que fue y conoció, no solamente por lo que está viviendo, sino por lo que viene, porque él vendrá. Y es lo que está diciendo. Él está cubriendo en ese saludo el principio y el fin. Está cubriendo en ese saludo el todo, el comienzo, el progreso y el final, su venida. Verso 8. Aquí el apóstol escribe lo que el Señor le dice, y por eso lo escribe en segunda persona, pero siendo Dios. O él dice el Señor. Y si él dice el Señor, podríamos decir, abro comillas, no soy yo, ¿sí? Él dice en el verso 8: yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es, que era y ha de venir, el todopoderoso. Entonces, él ya nos está entregando ahora las palabras del rey. Ahora nos está entregando las palabras de lo que él está diciendo a Juan. Nos entregó el saludo de lo que nos mandó a decir a nosotros, y ahora nos está diciendo qué le está diciendo él a Juan en ese momento. Verso 9. Él va a introducirse él en la historia. Juan. Él dice: yo, Juan, vuestro hermano, o sea, creyente, yo soy Juan el apóstol, y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino, en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces aquí se identifica a él, el autor de la carta, identifica su situación particular, está prisionero, nos identifica geográficamente el lugar y el contexto de la visión. Patmos era una isla que pertenece al continente europeo y que se encuentra entre Europa y Asia, cercana a esta sección de Asia que se conoce como el Asia Menor. Estaba él en el Espíritu en el día del Señor. Entonces vamos a considerar primero en el Espíritu. ¿Qué es en el Espíritu? Allá Hechos 10:10 va a hablarnos de en el Espíritu. Estar en el Espíritu es tener la mente en las cosas espirituales sin estar pensando en las cosas materiales. Pero a partir de ahí, a algunos cristianos en la Biblia les sucedió algo sobrenatural, un evento solo espiritual que les sucedió a algunos de ellos. Hechos 10, del 10 al 11 dice: y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra. Esto es Pedro, en el contexto de la visión que vio antes de ir a evangelizar a Cornelio. ¿A qué vamos aquí? Que él estaba en el Espíritu, y que esto que pasó en términos espirituales fue un evento sobrenatural, y que Pedro estaba en el Espíritu. Este es Pedro, ¿sí? En Hechos 8:39 dice lo siguiente en relación con estar en el Espíritu, o con estos eventos sobrenaturales en el Espíritu. Dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Esto es en el contexto de cuando Felipe el evangelista le predica al eunuco. ¿Qué pasó? Que fue arrebatado, fue quitado del lugar de una forma sobrenatural.
espiritualmente, un evento sobrenatural en términos espirituales. Y vamos al último ejemplo, 2 Corintios 12, del 2 al 4. Pablo mismo, ahora está hablando Pablo. Recuerden que estos textos son para poderles explicar lo que estoy explicando de estar en el Espíritu. Pablo, capítulo 12, 2 Corintios capítulo 12, del 2 al 4. Dice lo siguiente Pablo: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Era tan profunda y tan real la visión que él no sabía si él estaba presente o si era espiritualmente o si era físicamente. Dice: yo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Verso 3: y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. ¿A cuál paraíso? Al paraíso de donde fue expulsado Adán y Eva. ¿Cómo dice Pablo eso? Estaba en el Espíritu, no sabía si físicamente lo llevó Dios, no sabía si solamente espiritualmente, pero lo que sabía es que estuvo en el tercer cielo, y lo que sabía es lo que oyó, que era cosas que no le es permitido al hombre explicarnos. ¿Qué quiere decir? Que él no podía explicar eso porque probablemente se le prohibió. Mire todo esto, pero no lo escriba. Entonces, vamos al término que íbamos a ir ahorita, el día del Señor. En la Biblia no se refiere al Sabbat ni al domingo. Entonces, ¿a qué se refiere? Me preguntarán ustedes. Hoy hay en toda la Biblia solo 7 versículos que hablan de forma directa del día del Señor, y ninguno se refiere ni al sábado ni al domingo. Todos se refieren al día. Vamos a leer Hechos 2:20. Hechos 2:20. Mire lo que dice la palabra de Dios: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Entonces están relacionando ¿qué es el día del Señor? Es el día del juicio final. Ese es el día del Señor. Primera Tesalonicenses 5:2. Dice la palabra de Dios: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como el ladrón en la noche. Está refiriéndose al juicio final. Entonces realmente Juan estaba en el futuro, en el día del Señor, el día del juicio final, viendo toda la escena de aquel gran día, y había viajado en el tiempo por la obra y gracia del Señor. Estaba en el Espíritu y estaba viendo todos los eventos que van a pasar en aquel día, que aún no han pasado y que aún no han sucedido. Entonces, ¿podemos viajar en el tiempo? Nosotros no, pero Dios sí. Y Dios lo llevó hasta allá y le mostró todas las cosas y le mostró todos los eventos. Entonces, dice Juan, ya estando allá en el Espíritu en el día del Señor, dice: oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. ¿Esto qué es? Pues, si yo no conozco ese lugar, si yo no conozco lo que está pasando y yo soy un ser humano, yo estoy perdido, no sé dónde estoy. El Señor le está hablando a él. El Señor Jesús se presenta ante Juan. El Señor Jesús lo recibe. El Alfa y la Omega es la primera y la última letra del abecedario griego, y él estaba queriendo decir con eso: yo soy el Verbo hecho carne, yo soy el primero y el último. Se refiere entonces que él es Dios, el Verbo hecho carne es Dios. Esta primera escena, el Señor le dice en el 11b: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Mire cómo se va esclareciendo el mensaje. Ahora el Señor le va a identificar esas 7 iglesias y le está diciendo: escribe en un libro y envíalos. Esa es la carta de la que estábamos hablando ahorita. Envíalos a las 7 iglesias que están en Asia, y aquí se las menciona: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Estas 7 iglesias no eran 7 sistemas teológicos, eran 7 iglesias cristianas que estaban cada una viviendo situaciones particulares que deben ser corregidas, y otras que estaban haciendo cosas correctas que debían ser alentados para que las siguieran haciendo de esa manera. Entonces no eran sistemas teológicos como lo tenemos hoy.
Hoy día hay muchas iglesias, pero hay muchos sistemas teológicos. Estas iglesias llevaban consigo el nombre de esas ciudades o de esos lugares donde estaban establecidas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Eran iglesias locales, así como la nuestra, ubicadas en Asia Menor. Lo que decíamos ahorita, las más cercanas geográficamente a donde estaba prisionero Juan. Y eso permitiría que desde allí se llevara este mensaje de una forma tal vez rápida, para que luego el mensaje se esparciera por todas las iglesias. Además, todas las iglesias del primer siglo tenían la costumbre de compartir sus textos. No tenían la Biblia como nosotros, sino pergaminos o rollos, y esos pergaminos eran rotados y circulados a través de ellas. Se sacaban copias manuscritas y esas copias se llevaban, y las cartas que Pablo enviaba, por ejemplo, a una de las iglesias eran llevadas e intercambiadas con la carta que Pablo les había mandado a ellos, y así se mantenía en el primer siglo el estudio de la palabra de Dios. Entonces nosotros hoy en esta iglesia tenemos características de una o de más de estas iglesias que habían en el Asia Menor. Y es por eso que vamos con diligencia, con humildad, a considerar cada mensaje. Y luego de que lo consideremos, el Señor nos ayude a ser lo suficientemente diligentes y humildes para que digamos: aquella cosita es lo que el Señor está diciendo, lo tenemos que quitar; aquello que no estamos haciendo y el Señor manda, lo vamos a hacer, y así vamos a ser hallados una iglesia fiel, una iglesia más obediente, para que seamos una de esas iglesias que fueron halladas obedientes, porque hay 2 iglesias de esas 7 que fueron halladas obedientes. Siquiera una de esas, quisiéramos ser una de esas 2. Entonces, también le habla en el verso 12, dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. ¿Qué es lo que uno hace cuando le hablan a uno? Uno voltea. Jaime, no, mira a ver de dónde proviene el llamado, o de dónde proviene el que me está hablando. ¿Qué es lo que hace? Él dice: y me volteé para mirar la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. No vio al que le hablaba. ¿Qué vio primero? Los 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Recuerden esa palabra candeleros? Que los judíos lo tenían en el tabernáculo, un candelero de 7 brazos, y que muchos odian tanto eso. Esos candeleros que ellos tenían allá apuntaban a la iglesia de Cristo. Estos 7 candeleros de oro representan la iglesia de Cristo. Dice: vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. A uno semejante. ¿Y por qué dice él semejante? Porque él lo conoció. Él conoció al Hijo del Hombre de este lado de la creación. Él lo conoció cuando estaba chiquito. Él lo conoció cuando estaba grande. Él lo conoció cuando estaba predicando. Él lo conoció cuando estaba haciendo los milagros. Él dice: semejante al Hijo del Hombre. ¿Y el Hijo del Hombre es quién? Jesús. Y Juan lo conocía. Y yo me imagino, no me puedo imaginar, susto, terror, alegría, aquel en el cual yo dormía en su regazo, aquel que me llamaba el discípulo amado. Ahora yo lo veo y no lo puedo entender. Él es Dios. Es algo, para Juan debió haber sido una experiencia magistral, aterradora. No sabemos, pudo haber experimentado alegría, gozo, sorpresa, terror, todo lo que nos podamos imaginar. Lo veo. Él lo vio ir al cielo. ¿Recuerdan? Juan estaba ahí viéndolo subir al cielo. Ahora lo ve y dice: semejante al Hijo del Hombre. Estos 7 candeleros, como decía, son las 7 iglesias, y el Señor estaba en medio de ellas. Y Juan lo que ve es los 7 candeleros. Está viendo la iglesia. ¿Qué hay delante del trono de Dios todos los días? La iglesia. La iglesia está delante de Dios, y Él camina por medio de su iglesia. Cristo está aquí, espiritualmente caminando en medio de la iglesia, en medio de los 7 candeleros. Y la iglesia, los 7 candeleros representan a la iglesia. A uno semejante al Hijo del Hombre. A continuación, Juan va a describir al que vio. Y yo voy a leer este tramo junto, hermano, y luego lo voy a separar al final. Va a describir al que vio semejante al Hijo del Hombre. ¿Por qué dice semejante? Porque no era igual, mis hermanos. Era parecido, pero habían muchas cosas que podían verse ya en él, en su estado de gloria, que no se vieron antes. Cuando la Biblia dice el Hijo del Hombre, se refiere a Dios en apariencia humana, o a Dios encarnado, o al Verbo encarnado, o al Señor Jesucristo, como para que lo tengamos bien claro. ¿Qué dice él? Vestido de una ropa, verso 13, parte B,
vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Verso 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esta es la descripción que está dándonos Juan de cómo está viendo al que es semejante al Hijo del Hombre. Juan vio a Cristo en su estado de gloria, mis hermanos, y así le veremos nosotros en su segunda venida. Lo veremos en su estado de gloria. Ya no veremos al Cordero, manso y humilde como paloma. No, veremos a este Rey eterno, poderoso, invencible. A este veremos. Pero ahora, Juan lo está viendo en todo su esplendor. No estaba desnudo como en aquella horrible cruz la última vez que Juan lo vio antes de morir. Bueno, Juan estuvo con él después de resucitado, pero aquella imagen aterradora donde él estaba desnudo, ahora tenía vestidos largos hasta sus pies y un cinto de oro, un cinto de rey, un cinto que lo identifica como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Estaba vestido con un atuendo real. Su cabello blanco intenso hablaba de su pureza y sabiduría infinita. Sus ojos como llama de fuego, esos ojos que Juan vio cuando lloraba por Lázaro, cuando estaba con María y Marta, esos ojos que Juan vio cuando lloraron por Jerusalén, cuando anunció el juicio contra Jerusalén. Ahora son los ojos del Rey y Juez del universo, poderoso y temible como nadie y como nunca jamás. Es lo que está viendo Juan y es lo que está describiendo. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno. Hermanos, mire, todo esto tenía sorprendido a Juan, porque Juan lo conoció como el Hijo del Hombre. Los pies que un día usaron sandalias, esos pies que recorrían los polvorientos caminos de todo Israel para presentarnos el reino de Dios, para anunciarnos la salvación, para llevar salvación a cada israelita en aquel tiempo. Esos pies frágiles que fueron traspasados por aquellos horribles clavos. Ahora esos pies no son frágiles, son fuertes, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno. Ay del que se atreva a poner un clavo en esos pies. No le alcanza siquiera el pensamiento. Eso es lo que está queriendo decir Juan. Mire, a este Cordero que tenía que ser sacrificado, ahora yo lo veo semejante, pero no igual. Semejante, pero no igual. Incomparable. Ya no hay clavos que lo traspasen, ya no se cansarán nunca más al caminar, porque el universo es de Él y se lo recorre solamente en lo que nosotros solamente pensamos. Mientras nosotros pensamos, Él recorre su creación. Y continúa Juan describiendo: y su voz como estruendo de muchas aguas, esa voz con la que enseñó con gran ternura y amor, con la que enseña al más pequeño de sus hijos los misterios de su reino. Esa voz con la que llamó a sus ovejas perdidas en Israel y a nosotros en el mundo gentil. Esa voz con la que confrontó a los pecadores, esa voz con la que reprendió a los mares y a los vientos y le obedecieron, con la que expulsó demonios y resucitó muertos. Esa voz con la que sembró en nosotros la buena semilla, ahora retumba desde su trono con poder y fuerza. Es lo que está diciendo Él, como el sonido de muchas aguas, para enviar un último mensaje sencillo y poderoso y claro, pero directo para la iglesia. Hermanos, ¿están entendiendo esto? Este Rey poderoso nos está enviando un mensaje escrito que fuera al alcance de nosotros. Escrito por un ser humano como Juan, para que ellos puedan entender. Porque si Dios nos habla desde su trono de gloria, con esa voz no entenderíamos. Y el Señor lleva a Juan a su presencia, lleva a Juan delante de su trono y dice: mijo, coja un lápiz,
así como los hombres saben escribir. Escribo unas letras, así como ellos saben leer, para que ellos entiendan estos mensajes y los acompañen hasta el fin de los días, hasta que yo vuelva por ellos. 16b. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Esa espada es su palabra, la misma que sale como estruendo de muchas aguas, la misma que sale como voz de trompeta, la misma que sale como voz de trueno, y que para nosotros vino suave y llena de amor, de ternura y de misericordia, a decirnos: arrepiéntete, arrepiéntete de tus pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Esa voz, con esa ternura, Juan la está viendo en su gloria, porque cuando Cristo venga en su segunda venida, ¿qué es lo que Juan está viendo allá? Él no viene con esa voz tierna, Él viene a destruir a todos sus enemigos, pero estaba dando un último mensaje para la iglesia. La descripción de Juan es sublime, es infinita, y si nos detuviéramos en cada uno de estos detalles de los atributos de Dios, no pasaríamos de este pasaje en meses, porque este pasaje nos está mostrando los atributos de Dios, y cada atributo demoraría para predicar, porque Dios es eterno, es infinito, es inmutable, Él nunca cambia, y si nos ponemos a explicar eso, no pasaría. Estamos yendo rápido por el texto con el propósito de ir al mensaje a las 7 iglesias. Allí nos vamos a detener en cada uno de los mensajes, y estamos viendo esta introducción del mensaje que Dios le entrega a Juan aquel día, el día del Señor. Y dice Juan, verso 17: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y no es para menos. Si nosotros nos encontráramos en la gloria de Dios, o caeríamos muertos o como muertos. Bueno, caeríamos muertos, pero no nos moriríamos. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene las llaves de la muerte. Esa es la diferencia. O sea, nos moriríamos, pero no moriríamos porque Él tiene las llaves de la muerte. Mire lo que Él dice. Mire lo que Él dice, con cuidado. Verso 17: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Juan, por eso no estás muerto y por eso no morirás en mi presencia. Porque yo, que tengo las llaves de la muerte, pagué tus pecados, y porque yo pagué tus pecados, no morirás en mi presencia. No moriremos en la presencia de Dios, sino que viviremos, y viviremos con Él para siempre, porque fue la oración de Él antes de ir a la cruz: oro, Padre, para que donde yo estoy, ellos estén conmigo. Estaremos con Él y viviremos con Él, y no moriremos, porque Él hizo la obra completa y perfecta, y lo que Él hizo por nosotros nos capacitó, nos preparó para el día de su segunda venida. Cuando Él venga, los reyes de la tierra harán lamentación, y los impíos se lamentarán y llorarán de terror. ¿Y qué haremos los cristianos? Nos gozaremos, nos alegraremos. Señor, cumpliste tu palabra, cumpliste tu juramento, te estábamos esperando y no moriremos. Pero al paso de su presencia, ¿qué va a pasar con los que no creyeron? Morirán y serán destruidos y echados en el lago de fuego. Continúa, verso 19, ya vamos terminando. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, y aquí el mismo Señor lo está explicando. Y esta explicación nos va a servir para entender lo que está en los mensajes. Porque ¿qué es lo importante aquí? Que cuando nosotros no podemos entender, Dios nos explica algo. Y el Señor dice: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, aquellas 7 estrellas representan a los mensajeros. ¿Qué es el ángel? Ángel significa mensajero, traducido a nuestro idioma. Esos mensajeros, esos ministros de esas 7 iglesias, ¿están en manos de quién? De Cristo. Y ahora, si están en manos de Cristo y Él camina en medio de los 7 candeleros, entonces Él camina en medio de su iglesia. ¿Qué va a pasar con esto? Tenemos que saber que Dios tiene el control absoluto de su iglesia.
tanto del mensajero como de la iglesia, y que está en medio de la iglesia. Entonces, mis hermanos, esto nos tiene que llenar a nosotros de gozo y de alegría, sabiendo que lo que estamos viviendo hoy lo estamos viviendo porque Él lo ha permitido, porque es necesario para nosotros y porque Él está en medio de nosotros y Él no se equivocó. Así que lo que estamos haciendo mal lo vamos a corregir, y así que lo que estamos haciendo bien lo vamos a seguir haciendo, y vamos a estar tranquilos y contentos, porque si el que murió en la cruz ahora resucitó y está en su trono de gloria y habita con la iglesia y vive con la iglesia y permanece con la iglesia, entonces ¿a qué le tememos? ¿A qué le tememos, mis hermanos? Nada ni nadie los podrá arrebatar de mi mano. Nada ni nadie los podrá arrebatar de la mano de mi Padre. Y estamos sellados con el Espíritu Santo de Dios, que son las arras del Espíritu, el anticipo de Dios para asegurarnos. Entonces, mis hermanos, un texto como estos tiene que producir en nosotros una alegría única. Una alegría única. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo y hemos sido separados, hemos sido justificados, hemos sido santificados, hemos sido redimidos, hemos sido comprados con su sangre santa para ser parte y para ser el pueblo de aquel Rey eterno. El Rey tiene un pueblo, ¿y quién es ese pueblo? Su iglesia, mis hermanos, los creyentes. No son los ángeles son sus criaturas. Nosotros somos sus criaturas, pero al ser redimidos somos ¿qué? Sus hijos, herederos y coherederos juntamente con Cristo. ¿De qué somos coherederos o de qué somos herederos? Del reino eterno, mis hermanos. Este es el mensaje del reino. Este es el mensaje del reino, mis hermanos. Cuando predicamos lo que vivieron, lo que vieron y lo que dijeron los apóstoles, pero lo predicamos explicando esto conforme a lo que Dios quiere decirnos. Eso es el mensaje, mis hermanos. Y por último, yo quiero hacer esta lectura porque estamos pasando muy rápido por el texto, y yo quiero hacer esta lectura como Juan identifica en solo este capítulo, antes de ir al resto de mensajes, a Cristo glorificado. Voy a hacer esta lectura para que lo guardemos en el corazón, de estos calificativos, de estos atributos con los que Juan describe al Rey, y vamos a guardarlos, porque con todo esto vamos a poder entender los mensajes a las 7 iglesias. Juan lo presenta de la siguiente manera. Dice: el que es, el que era y el que ha de venir, el que tiene los 7 espíritus que están delante de su trono, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, el que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron, el que todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, el alfa y la omega, el principio y el fin, el todopoderoso, el que tiene una gran voz como de trompeta, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, el que está vestido de una ropa que llega hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, el que tiene sus cabellos blancos como blanca lana, como la nieve, el que tiene sus ojos como llama de fuego, el que tiene sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, el que tiene la voz como estruendo de muchas aguas, el que tiene en su diestra 7 estrellas, y el que de su boca sale una espada aguda de 2 filos, y su rostro es como el sol cuando resplandece en su fuerza, el que vive y estuvo muerto, el que tiene las llaves de la muerte y del Hades, el que vive por los siglos de los siglos, amén, ha enviado una carta a su iglesia, y la iglesia va a abrir esa carta y vamos a oír las palabras del que vive por los siglos de los siglos, amén. Eso es lo que haremos con este mensaje, mis hermanos. Escucharemos este mensaje, viviremos este mensaje, aprenderemos de este mensaje lo que Dios, el Rey de la creación, este que describe Juan, nos ha dicho que hagamos. Y así seremos una iglesia bíblica, así seremos una iglesia fiel, sin apelar a ningún argumento humano, sino a lo que Dios está diciendo que seamos. Eso es lo que haremos. Así, mis hermanos, que si quieres saber ¿qué es lo que Dios le dice a la iglesia de hoy? Vamos a ver cada uno de esos mensajes. El próximo domingo estudiaremos el mensaje a Éfeso y extraeremos de ahí lo que nos está diciendo a nosotros. Amén. Vamos a orar.